Bien, un saludo a todos. Vamos a continuar el tema de proposiciones lógicas con conectores. Y para iniciar, acá tengo dos proposiciones, una que dice está lloviendo y otra que dice llevaré mi paraguas. En lenguaje natural podemos unir estas dos proposiciones diciendo, por ejemplo, está lloviendo y llevaré mi paraguas. Esto es como lo hacemos en forma natural. ¿Cómo lo haríamos en forma matemática? Vamos a recordar que las proposiciones las vamos a denotar por estas literales P y Q. Y dice, sean P y Q proposiciones, la conjunción de P y Q se denota de esta manera. P y Q, utilizando este símbolo que parece una V invertida. Esa es la conjunción, la I. Ahora dice, sean P y Q proposiciones, la disyunción de P y Q se denota por P o Q, donde el símbolo que utilizamos para la disyunción es esta especie de V. Entonces una es la conjunción y la otra la disyunción, la I y la O, que si tienen experiencia en la programación, bueno, esto les resultará familiar. Y estas son proposiciones compuestas. Vamos a ver un ejemplo, dice P. La proposición P me dice que 1 más 1 es igual a 3, mientras que la proposición Q me dice que un decenio tiene 10 años. Entonces la conjunción de P y Q se denotará por P y Q. Aquí tenemos el símbolo de la V invertida. Y si lo leemos diríamos que 1 más 1 es igual que 3 y un decenio tiene 10 años. Acá es donde tenemos la conjunción. Con la disyunción se vería como sigue. Meramente el símbolo cambia y lo leeríamos como 1 más 1 igual a 3 o un decenio tiene 10 años. Vamos a ver la tabla de verdad de la conjunción. En una tabla de verdad colocamos todas las posibles combinaciones en cuanto a valores de verdad que puedan tener las dos proposiciones P y Q. Las dos falsas o la primera falsa y la segunda verdadera, lo inverso o que las dos fueran verdaderas. Entonces en una tabla de verdad eso es lo que hacemos, evaluar qué valores de verdad me arroja la proposición compuesta de acuerdo a los valores de verdad particulares de cada proposición. En el caso de la conjunción que tenemos acá, cuando las dos proposiciones son falsas, el resultado me da falso. Cuando la primera proposición es falsa y la segunda verdadera, también el resultado es falso. Lo mismo ocurre a la inversa, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, también el resultado me va a dar falso. La única forma en que una conjunción me resulta verdadera es que las dos proposiciones que la componen sean verdaderas. Y esto tiene sentido en nuestro lenguaje natural. Cuando nosotros decimos o unimos dos sentencias con una I es porque queremos que las dos sentencias se cumplan. Si una de las dos no se cumple, entonces la conjunción no resulta verdadera. Entonces no hay realmente necesidad de aprenderse de memoria cuándo es falso o cuándo es verdadera una conjunción. Esto está totalmente de acuerdo a nuestro lenguaje natural. Por ejemplo, acá tenemos las dos proposiciones. La primera, la P, que me dice que 1 más 1 es igual a 3. Y la segunda, la Q, que me dice que un decenio tiene 10 años. La primera es falsa y la segunda es verdadera. Si yo digo 1 más 1 igual a 3 y un decenio tiene 10 años, pues va a ser una conjunción falsa, porque la primera es falsa y la segunda es verdadera. Y si yo estoy usando la conjunción y, entonces estoy pidiendo que las dos sean verdaderas. Digo 1 más 1 es igual a 3 y un decenio tiene 10 años. Entonces estoy exigiendo que ambas sean verdaderas. Por eso estoy usando la conjunción. Sin embargo, como no son verdaderas las dos, sino que únicamente la segunda es verdadera, por lo tanto la conjunción me va a resultar falsa. Vamos a ver otros ejemplos. Tengo P es un número primo, la proposición P me dice 2 es un número primo y la proposición Q me dice que 2 es un número par. Sabemos que efectivamente 2 es un número primo y sabemos que también 2 es un número par. Entonces,
Simbólicamente me quedaría así P y Q, y se leería como 2 es un número primo y 2 es un número par. Estoy usando la conjunción, entonces estoy exigiendo que las dos sean verdaderas, que 2 sea primo y que 2 sea par. Y como las dos proposiciones son efectivamente verdaderas, por lo tanto la conjunción también es verdadera. Un ejemplo más, dice la proposición P, 1 más 1 es igual a 3. La proposición Q, Monterrey es un estado del norte de México. Sabemos que 1 más 1 no es 3, por lo tanto la proposición P es falsa. Sabemos que Monterrey no es un estado, entonces también resulta falsa. La conjunción quedaría P y Q, es decir, 1 más 1 es igual a 3 y Monterrey es un estado del norte de México. Igual, como estamos usando una conjunción, estoy exigiendo que las dos sean verdaderas. Estoy diciendo la primera y la segunda tienen que ser verdaderas. En este caso ambas son falsas, por lo tanto el valor de verdad de esta proposición compuesta es falso. Vamos ahora a la disyunción. Decíamos que la disyunción la vamos a denotar por este símbolo que parece una V. De nuevo tenemos la tabla de verdad, es decir, todas las posibles combinaciones que puedan tener las proposiciones atómicas que forman la compuesta. Y si ambas P y Q son verdaderas, entonces en una disyunción esto me va a dar como resultado que la proposición sea también verdadera. Si tengo que la primera es verdadera y la segunda falsa, también me da como resultado verdadero. Si la primera es falsa y la segunda verdadera, también me da como resultado verdadero. Y la única forma en que una disyunción sea falsa es que ambas proposiciones que la forman también sean falsas. Y de nuevo, no es necesario aprendernos de memoria esto, no tenemos que memorizarlo, esto va de acuerdo a nuestro lenguaje natural. Cuando yo digo o en una sentencia en español, en mi lenguaje natural, pues estoy esperando que una de las dos sea verdadera. No estoy esperando que las dos sean verdaderas, como ocurre con la conjunción. Al decir o, estoy esperando que una sea verdadera o la otra, una de las dos. Entonces, con que una de las dos sea verdadera, el resultado de la disyunción me va a ser verdadero también. Entonces, volviendo a los mismos ejemplos que utilizamos para la conjunción, tenemos que la proposición P me dice que 1 más 1 es igual a 3 y la proposición Q que un decenio tiene 10 años. Sabemos que la primera proposición es falsa y la segunda es verdadera. Me quedaría eso como P o Q, o se lee como 1 más 1 es igual a 3 o un decenio tiene 10 años. Entonces, al estar usando la conjunción, yo estoy esperando que una de las dos sea verdadera. Estoy diciendo o 1 más 1 es igual a 3 o un decenio tiene 10 años. Y como una de las dos es verdadera, en este caso que el decenio tiene 10 años, por lo tanto la disyunción me da como resultado un valor verdadero. Más ejemplos, volvemos con el número 2, que efectivamente es primo y efectivamente es par. Entonces P o Q me quedaría como 2 es un número primo o 2 es un número par. Estoy esperando que una de las dos cuando menos sea verdadera. En este caso las dos son verdaderas, entonces por supuesto que la disyunción también va a ser verdadera. Ahora 1 más 1 igual a 3. Monterrey es un estado del norte. Decíamos 1 más 1 no es 3 y Monterrey no es un estado. Por lo tanto, las dos son falsas. Dice 1 más 1 es igual a 3 o Monterrey es un estado del norte de México. Entonces, como ambas son falsas y yo con la disyunción estoy esperando que cuando menos una sea verdadera, el resultado es falso, porque ninguna de las dos es verdadera. Bien, vamos a ver ahora la negación. Dice la negación de P se denota por este símbolo que tenemos acá. Y se lee como no P o no a la proposición. Dice el valor de verdad de la proposición no P se define por la siguiente tabla de verdad. Si P es verdadera, entonces su negación pues es falso. Si la proposición es falsa, entonces la negación se convierte en verdadera. Entonces la negación me cambia el valor de verdad de la proposición. Ejemplo, dice la proposición P. José María Morelos fue presidente de México. La negación de P es la proposición
no P, que nos dice no es cierto que José María Morelos fue presidente de México. Sabemos que José María Morelos no fue presidente de México. Entonces la proposición P es falsa. Pero su negación, es decir, no P, resultaría verdadera. La proposición no es cierto que José María Morelos fue presidente de México es verdadero. Vamos a ver un ejemplo donde ya vamos a incluir en la proposición compuesta disyunciones, negaciones y conjunciones. Tengo tres proposiciones. Ejemplo, P dice Blas Pascal inventó varias máquinas calculadoras. Q, que dice la primera computadora digital completamente electrónica fue construida en el siglo XX. Y R, que me dice que pi se calculó hasta 1.000.000 de cifras decimales en 1954. Ahora, nos pide aquí que representemos simbólicamente este párrafo. Dice, Blas Pascal inventó varias máquinas calculadoras, que es la proposición P. Y, es decir, estamos usando acá una conjunción y luego una negación. ¿De qué? De la proposición Q, que habla sobre la computadora digital. Dice, y no es cierto que la primera computadora digital completamente electrónica fue construida en el siglo XX. O, es decir, estamos usando una disyunción, o bien pi se calculó hasta 1.000.000 de cifras decimales en 1954. Entonces, ¿cómo representamos esto simbólicamente? Bueno, pues acá tenemos P, que es la primera proposición sobre Blas Pascal, y luego la conjunción I, seguida por la negación de Q, no es cierto que la primera computadora digital, etc. Después tenemos la disyunción O y la proposición R, que habla de pi. Entonces, este párrafo lo tenemos representado simbólicamente acá, con sus conjunciones, disyunciones y negaciones. Vamos a ver qué valores de verdad nos resultaría de evaluar esta proposición compuesta. Primeramente tenemos P, que es verdadera. Después tenemos Q, que también es verdadera, sin embargo la tenemos negada. Y después tenemos R, que es falsa, ya que no es verdad que pi se calculó hasta 1.000.000 de cifras en 1954. Las otras dos proposiciones sí son verdaderas. Si cambiamos el valor de verdad de la segunda proposición, que es verdadera, pues lógicamente nos queda como falso. Entonces tenemos una conjunción verdadero-falso con una disyunción con falso. Sabemos que en una conjunción ambas proposiciones tienen que ser verdaderas para que la conjunción nos resulte verdadera, por lo tanto esta conjunción nos va a resultar como falsa. Y luego tenemos una disyunción falso o falso, lo cual nos da resultado también como falso, ya que en la disyunción cuando menos una de las dos tiene que ser verdadera, o las dos o cuando menos una de ellas. En este caso las dos son falsas, por lo tanto nos da como resultado también falso. Vamos a otro ejemplo. Tenemos de nuevo tres proposiciones. Esta vez no voy a decir qué dice cada una de las proposiciones, únicamente estoy poniendo su valor de verdad. P es verdadero, Q es falso, R también es falso. Y tengo una proposición compuesta que es R, O, P y R. Bien, entonces sabemos que R es falso, sabemos que que P es verdadero y que R, bueno, también es falso. Entonces tenemos una disyunción y acá dentro una conjunción. Vamos a evaluar primeramente lo que está entre paréntesis y una conjunción en la que una de las dos proposiciones es falsa, me da como resultado falso, lo cual me queda o me deja con una disyunción donde ambas proposiciones son falsas, por lo tanto el resultado también va a ser falso. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos otra proposición compuesta. Tenemos primeramente entre paréntesis dos conjunciones unidas por una disyunción. Y tenemos acá negaciones en las proposiciones que están en la conjunción entre paréntesis. Vamos a evaluar primeramente los valores de verdad de cada una de las proposiciones y vamos a cambiar los valores de verdad de las proposiciones que se encuentran negadas. Pues acá tenemos Q, que es falso,
Después tenemos R, que aunque es falso, acá la ponemos verdadera puesto que está negada. Después tenemos P, que también es verdadera. Y luego tenemos Q, que es falsa, pero al estar negado también pasa verdadero. Ahora vamos a evaluar las que están dentro de los paréntesis. Tenemos que ambas son conjunciones. Cuando cuando usamos una conjunción, estamos esperando que ambos valores sean verdaderos. Por lo tanto, la primera me resulta falsa y la segunda verdadera. ¿Sí? Aquí se cumple que ambos valores sean verdaderos y acá no. Por lo tanto, esta es falsa y la segunda proposición sí me queda como verdadera. Ahora tengo yo una disyunción que es el O. Estoy esperando que cuando menos una de las dos sea verdadera, lo cual se cumple, porque la segunda es verdadera, por lo tanto el resultado también es verdadero. Bien, vamos a evaluar ahora una proposición por medio de una tabla de verdad. Habíamos en el ejemplo anterior evaluado proposiciones compuestas con unos valores de las proposiciones ya definidos. Aquí no tenemos valores para cada una de las proposiciones, sino que vamos a darles por cada renglón valores distintos. Vamos a evaluar todas las posibles combinaciones que se pueden dar entre estas tres proposiciones. Cuando ustedes crean una tabla de verdad, una forma sencilla de armarla sin que se nos pase ninguna de las combinaciones es seguir los números binarios. Tomamos el falso como 0 y el 1 como verdadero. Entonces empiezo a formar como que si fueran números binarios. Este sería como el 0, sería el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, ¿no? De esa forma no se me pasa ninguna combinación. Si yo de alguna forma represento estos valores de verdad como que si fuera un número binario. Y bien, vamos a iniciar evaluando el primer renglón, donde las tres proposiciones son falsas. Y tengo primero la conjunción de P y Q, entonces por lo tanto ahí me va a dar un valor falso. Y luego tengo R, que es falso también, por lo tanto el resultado va a ser falso, ¿no? Después en el segundo renglón tengo P y Q, o sea falso y falso, que me da como resultado pues también falso, ¿no? Pero en este es una disyunción, entonces P o Q, que de cualquier forma el valor es falso, y luego lo tengo en conjunto con R, que es verdadero, por lo tanto me quedaría como falso y verdadero, lo cual da como resultado pues también falso, ¿no? Porque en la conjunción ambos lados tienen que ser verdaderos. Ahora en el tercer ejemplo tengo P o Q, es decir, falso o verdadero, lo cual me da como resultado verdadero, y R, que también es falso, por lo tanto me queda verdadero y falso, lo cual da como resultado también falso. En el cuarto ejemplo tengo que P es falso, Q es verdadero, por lo tanto tengo ahí falso o verdadero, lo cual me da como resultado verdadero, y R, que también es verdadero, por lo tanto tengo una conjunción en la que ambos lados son verdaderos, por lo tanto el resultado me va a dar verdadero. De nuevo tengo P como verdadero, Q como falso. Entonces verdadero o falso me da como resultado verdadero. La R, que es falsa, entonces me queda verdadero y falso, con lo cual obtengo como resultado falso en la conjunción. Después tengo P verdadero, Q falso, es decir, verdadero o falso, lo cual me da resultado verdadero, y la R, que es verdadera, entonces ambas quedan como verdaderas a los lados de la conjunción, y esto me da como resultado verdadero. Ahora P o Q me da también como resultado verdadero, puesto que ambas son verdaderas. Sin embargo, la R es falsa, entonces ya ahí en la conjunción me quedó como verdadero y falso, por lo tanto también el resultado es falso. En la última combinación tengo que todas son verdaderas, lo cual me va a dar como resultado que pues también en ambos lados de la conjunción me dé un valor verdadero.
Por lo tanto, el resultado es verdadero. Y bien, esta es la forma en la que se evalúa una proposición compuesta por medio de una tabla de verdad. Y consiste sencillamente en escribir todas las posibles combinaciones entre las proposiciones y evaluar renglón por renglón, dependiendo de los valores de verdad que se tenga en las proposiciones en cada uno de estos renglones, decíamos. Bien, espero que haya quedado clara la explicación. Vamos a dejar esto hasta aquí y continuamos en nuestra próxima actividad.